Quiero presentarme, mi nombre es María Laura Perolín, yo soy investigadora de CONICET, ¿sí? Trabajo en Puerto Madryn, en el CENPAD, en un instituto que se llama Instituto de Diversidad y Evolución Humana. Muchos de ustedes conocerán a los arqueólogos de este instituto, Julieta Gómez Otero, Ariadna Yodova, bueno, Eduardo Moreno, nuestro arqueólogo acá, perdón Eduardo, bueno, grupos que han sido pioneros en Patagonia y sé que también ha sido un esfuerzo muy grande de trabajo conjunto con todas las comunidades en la región, porque es difícil también ser profeta en su tierra también, como el pasó Julieta, han construido leyes provinciales en conjuntos, de protección del patrimonio, hay un montón de cosas que yo les voy a poder responder, ¿sí? Y otras cosas que son propiamente del área de arqueología, que por ahí lo puede contestar Eduardo, pero Eduardo no trabaja en las mismas temáticas que Julieta Gómez Otero trabaja, que pues ya vamos a ver que están relacionadas a nuestros estudios. Quiero invitar a mis colegas, a Elina, Lala, Tabita y Eduardo, que son los investigadores con los que hemos trabajado codo a codo, produciendo parte de las cosas que prestaron a ustedes. Bueno, Eduardo Moreno, soy investigador del CONICET también, del Instituto de IAU, que fundaba recién. También soy profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la sede de Comodoro Rivadavia. Y básicamente yo trabajo en la zona del Bajo de Sarmiento, la zona de Sarmiento, donde centré la mayor parte de mis investigaciones. Y bueno, estoy acá para aprovechar a conversar con ustedes, incluso con la gente de Sarmiento, que hace un montón que no nos veíamos. Sé que esta oportunidad viene muy bien para todos. Eu me chamo Eduardo Morim, não hablo espanhol, pero hablo portugués. Yo soy de Brasil y vivo en California. Y soy profesor e investigador en California. Bueno, yo soy Irina, creo que ya saludé a la mayoría de los presentes. Yo trabajo con Laura Perolín, también soy investigadora del CONICET, trabajo en el IAUS. Y mi tema de investigación es estudiar las migraciones de las poblaciones de Patagonia y me enfoco principalmente en el estudio de los linajes maternos y principalmente de los linajes que son característicos y propios de nuestra región patagónica. Hola, yo soy Tabita Hinemeyer, yo soy profesora y investigadora en la Universidad de São Paulo. Pues yo me dedico a genética, básicamente de los pueblos originarios de América, pues trabajo mucho con poblaciones de Amazonia, del Chaco, de la Pampa, bueno, y de Patagonia obviamente, o sea, como para intentar entender mejor, o sea, toda la historia evolutiva de esas poblaciones. Bueno, yo soy Laura Lamuera, soy personal de apoyo de todos los arqueólogos e investigadores, así que trabajo básicamente con ellos en el campo, analizando algunos datos y bueno, y ayudándolos en lo que puedo. Todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar con la charla tan esperada que nos convoca. Un poco queríamos comenzar mostrando que nosotros, como bien dijo Chiquichano, Rosita, nosotros fuimos los últimos, ¿no? Fuiste la que dijiste que fuimos los últimos en ser poblados. El último continente, el continente más joven. Sí, vos lo mencionaste. Y es así. El hombre moderno, todas las especies, ustedes que escuchan los homínidos, ¿qué son los homínidos? Todas especies hermanas, no desarrollemos de monos, sépanlo,
sino de especies hermanas, primas del hombre, que surgieron hace millones de años en la zona de África y en el África subsahariana. ¿Sí? El hombre moderno, nosotros lo llamamos a Homo sapiens, nosotros tenemos en todo animal, tenemos una especie y un género, lo llamamos Homo sapiens. ¿Sí? Bueno, somos curiosos y uno de los más osados, o sea, la especie como tal surge a partir de los 200.000 años, teníamos esta morfología similar, ¿sí? Este aspecto físico. Hace unos 100.000 años dijeron, bueno, vamos a salir de este continente a explorar y a conquistar nuevos continentes. Como somos muy curiosos, caminamos y nos asentamos en diferentes lugares del mundo. Hace 40.000 años en Europa, Asia, 67.000, estos son números aproximados, ¿sí? De acuerdo a registros fósiles que se han encontrado de diferentes tipos de homínidos. Hay otros, por supuesto, ustedes saben que están los neandertales que convivieron por un tiempo con los Homo sapiens en Oceanía, y tenemos hacia 67.000, ¿no? Miren esta fecha. Entre 30 y 25.000 años se abre recién un paso que une el este de Asia, Siberia, con el norte de Alaska, ¿sí? Esto se llama el Estrecho de Bering. El Estrecho de Bering, ahora les voy a mostrar, estaba la Tierra, digamos, nosotros pasamos por diferentes periodos glaciares, ¿no? De mucho frío. ¿Y qué pasa? El nivel del mar desciende. Cuando se convierte en hielo, el agua, por una cuestión física, desciende el nivel del mar. En este momento, no era una época tan fría, entonces había agua y los humanos no podían pasar de este lado a este lado. Pero durante este periodo, que ahora les voy a mostrar en la próxima diapositiva, en este llamado Estrecho de Bering, hubo un periodo donde sí hubo una glaciación, ese paso se congela y permite al menos el paso de megafauna y atrás, no vamos a decir que es la excusa, ¿no? Porque es algo muy básico que el hombre pasa a través de la fauna, pero permitió también ingresar al continente americano. Pero si ustedes comparan 100.000 años de dispersión con unos 20.000 recién en América, son muy jóvenes en este continente, ¿sí? Y lo que no cabe duda, la mayoría se coincide, que por supuesto descendemos de pueblos originarios del este asiático. Después en América, cada población, porque esto fue, como les digo, como si fuera un frasco de caramelos gigantes, salieron algunos colorcitos, un puñado nomás, no toda la diversidad. Entonces ese puñadito entró y se fueron generando diferentes diversidades de acuerdo a las adaptaciones también a los climas más fríos, y como somos muy curiosos, seguimos caminando y en muy poco tiempo, ¿sí?, se llega a América del Sur, que en realidad esta datación no está tan acertada, porque ya van a ver que el lugar más antiguo que se encuentra en el cono sur está en Patagonia chilena, en Monte Verde, y tiene 14.500 años, ¿sí? Y no quiere decir que no haya vida antes de los 14.500 años, sino que se registró el primer sitio que demuestra actividad humana. O sea, puede que haya sido anterior, probablemente, pero bueno, son los hallazgos que se van teniendo. Entonces, en muy poco tiempo, nosotros llegamos desde el extremo norte de Norteamérica al final de Patagonia, ¿sí? Bueno, esto es un poquito para mostrarles lo del Estrecho de Bering. Tiene como una animación donde va mostrando cuando empieza a dejar de ser un paso viable y a llenarse nuevamente de agua. ¿No, Tabita? Esto lo pasó ella. O sea, volverse a desglaciar, a derretirse los hielos, ¿sí?
Entonces ya a los 8.000 años ya no podía pasar nadie más al continente americano, por lo menos caminando, ¿sí? Bueno, y acá empieza la dispersión, esto no voy a profundizar porque tenemos como 3 entradas en 3 periodos diferentes, unas de 20.000, otras de 15.000, se hablan de 3 oleadas, otras de 9.000, más jóvenes, unas que se asientan en América del Norte y se diferencian, otras que justamente toman una ruta. Usted, cualquier cosa que no entienda, Daniel, levanta la mano, Toman diferentes rutas, las poblaciones, una de las más conocidas y de las que siempre ha habido un consenso mucho más fuerte para los historiadores, investigadores de diferentes disciplinas, es que por una vía andina fue nuestro poblamiento patagónico, ¿sí? Es decir, a través, yo me voy a referir siempre a Chubut, o sea, hablo del sur de Patagonia, ¿no? Desde Buenos Aires para abajo, y ahora estamos hablando de población de Chubut, que es lo que vamos a tratar en esta charla, pero bueno, hay cosas súper interesantes en toda Patagonia. Hay pasos, como ustedes saben, este mapa es muy antiguo, porque acá les muestro Monteverde, Chile, ¿sí? Monteverde, Chile, 14.500 años, ¿sí? Es la actividad, es el sitio más antiguo de asentamiento humano. Ahora, este mapa, ¿qué tiene de especial? Les hizo naranja, no los quiero tapar, indica que eso era tierra antes, ¿sí? Todo eso, la gente llegaba hasta ahí. Ahora me tengo que dar vuelta porque no leo. Acá, ustedes no sé si llegan a ver qué dice. La línea de costa actual, que sería el dibujito que tenemos en nuestro mapa típico, después dice 11.000 años, hace 11.000 años en realidad la línea llegaba a este pedacito hasta ahí, unos kilómetros más. Hace 15.000 años y 22.000 años, hace 15.000 años todo esto y 22.000 años, miren lo que es. O sea, una provincia más prácticamente. Más de media provincia de Chubut le ganaba terreno al mar. Entonces, ¿nosotros qué podemos pensar de esto? De los pobladores que vivían en esta región. Nosotros podemos encontrar registros arqueológicos o de actividad humana muy antigua en el Atlántico, donde vivimos nosotros. Sí, pero ¿a partir de qué fecha? De los 11.000 para atrás, porque todo está bajo el agua, ¿sí? Entonces, los andinos tienen fechados mucho más antiguos que los que tenemos nosotros en la costa atlántica. Bueno, un poco, nosotros la genética que a veces asusta, la genética por suerte se hizo famosa por series como CSI, para resolver crímenes. La genética, desde nuestra línea de trabajo, nosotros la aplicamos y tenemos diversas técnicas que son para conocer el origen ancestral de las personas, ¿sí? Nos interesa mucho saber cómo se conforman las poblaciones en las cuales vivimos, cómo fueron los mestizajes y los movimientos de las migraciones de las personas. Entonces nosotros, a través del ADN, le voy a contar que hay diferentes tipos de ADN, uno que se hereda de mamá y papá, y hay uno muy interesante, que es el que voy a profundizar más, que es el ADN mitocondrial, que se hereda por la línea materna. Hay un ADN que no cambia a través de las generaciones, o prácticamente no cambia. Entonces, esta herramienta genética, nosotros lo combinamos con diferentes saberes y trabajamos en equipo, ¿sí? Trabajamos con antropólogos, trabajamos con los saberes culturales y ancestrales, con la historia, con la etnohistoria, con la arqueología, sociología, bueno, la genealogía. A las personas
bueno, que le tomamos las muestras que son donantes voluntarios de las ciudades, que les voy a contar, como trabajamos en las localidades de Chubut. Le preguntamos, ¿se acuerdan dónde son sus abuelos? ¿De dónde son? Era un abuelo de acá, de criollo, bueno, sí es criollo, es argentino por lo menos, mucha gente no sabe, nos pasa a todos. Entonces, si es argentino o no, o chileno, o latinoamericano, o europeo, la gente es muy lindo porque la gente empieza a llamar a familiares, che, la abuela, ¿dónde era? ¿Vos te acordás? Entonces, bueno, nosotros a través de la ADN también reconstruimos eso, es decir, un linaje típico de Patagonia, Fueguina, y vamos a la genealogía y decimos, ¿es posible esto? Porque nos había dicho que el abuelo era europeo, vasco, no, mirá, dice que no sabe, que es chilena la abuela, la bisabuela, entonces vamos rastreando y rearmando historias familiares también, ¿sí? Porque como acá hoy estamos haciendo una evolución de resultados muy genérico, en este tipo de estudios hacemos evoluciones de resultados poblacional, pero a cada uno, de forma confidencial, le decimos qué le dio su ADN, de dónde es. Bueno, la gente se súper entusiasma. Irina en su tesis de doctorado devolvió 500 informes, que bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Así que bueno, un poco para meternos en que el ADN y su forma de herencia. Les voy a mostrar, me van a dar un poquito para mostrarles la célula, ¿sí? Todos saben que la célula tiene un núcleo, ¿sí? En este núcleo tenemos toda la información genética que dice todo lo que somos, ¿sí? O sea, desde el aspecto físico, ¿sí? O si tenemos predisposición a una enfermedad, a desarrollar una enfermedad, o quizás si tenemos predisposición a que si nos exponemos a diferentes agentes ambientales se exprese alguna patología que estaba latente, heredemos un aspecto físico muy determinado. Hay gente que tiene la cara de la abuela. Bueno, tenemos esa mezcla, se produce una mezcla de ADN de mamá y papá, ¿sí? Cuando se fecunda el óvulo con el espermatozoide, y ese ADN es único e individual, es como la huella digital, ¿sí? O sea, nadie, excepto los gemelos que se llaman univitelinos, es decir, los gemelos, no los mellizos, que son diferentes, son idénticos, ellos son como clones, tienen el mismo perfil genético. El resto, todos somos diferentes, no hay probabilidad de que dos personas tengan el mismo perfil genético, nos hace únicos e individualizantes, ¿sí? Entonces, este ADN que acá vemos, entonces tenemos acá mamá, papá y una hija, ¿sí? Esta pareja tiene otra hija, y esta pareja va a heredar su ADN, pero combinado, no es que es una mitad y una mitad. Cuando producimos nuestras células, espermatozoide y óvulo, tan inteligentes en nuestro cuerpo, que durante la división celular lo que hace es hacer una recombinación de todo ese material genético y generar nuevas variantes para que seamos todos distintos, para que después no nos extingamos, para que haya también fortaleza y que después una enfermedad, ¿sí? Que dos personas no tengan el mismo gen y que se mueran por una enfermedad. O sea, generar variabilidad genética significa mejorar o perdurar en el tiempo, ¿sí? Entonces, estos somos fuente de variabilidad y somos el ADN que heredamos de mamá y papá, que viene de los abuelos y los abuelos, pero no es exactamente igual. Cada vez que se hereda, recombinan toda la información genética, se va recombinando y se va pasando combinada a los descendientes. Pregunta esto, ¿se entiende? Es el ADN que heredamos de mamá y papá hasta
hace que nosotros tengamos un perfil genético como una huella digital. Sea vos con la huella digital o te toman la muestra de ADN y te muestran tu perfil genético, que son, no quise poner cosas complejas, un perfil genético, algo así, porque no me viene el caso, pero se ven numeritos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, esas combinaciones, varias combinaciones de marcadores genéticos que vienen como en kit comerciales, es ese dato genético no lo va a tener nadie más que uno. Esa combinación de variantes genéticas viene solo de la mamá y papá. No lo va a tener nadie más. ¿Sí? Por eso también tiene aplicaciones para las investigaciones básicas, como las que hacemos nosotros, y también para resolver cuestiones del ámbito judicial. ¿Sí? Porque si encontramos una mancha de sangre de tal sin autor y tenemos su ADN y encontramos un sospechoso que coincide, ya está, lo resolvimos. No siempre es tan fácil. Entonces, quedó claro que el ADN nuclear se hereda de mamá y papá, ¿sí? Y tenemos variabilidad, tenemos matizaje y todos somos distintos, ¿sí? En ese ADN. En cambio, el ADN mitocondrial, ¿sí? Es un ADN que se hereda de las mamás, a los hijos. Ahí les voy a mostrar de nuevo la célula. Dentro de la célula, acá tenemos el núcleo con nuestro ADN que dice quiénes somos, si somos maricones, si somos altos, bajos. Y hay esta organela hermosa que a través de millones de años de evolución estaba esta célula nucleada y era una especie de bacteria que se fusionan porque mutuamente se servían, uno la alimentaba y esta mitocondria le daba energía. Pero mitocondria tiene su propio ADN, ¿sí? Tiene su ADN propio, muy simple, esta cosita, este ADN de las bacterias. Del ADN mitocondrial son como circulitos, cada mitocondria tiene muchos ADNs, muy chiquitos en cantidad, comparado con la cantidad de ADN que tenemos en el núcleo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como el óvulo, como el espermatozoide, tiene la mayoría de sus mitocondrias en la cola para poder moverse, llegar a fecundar al óvulo, cuando fecunda el óvulo, entra ese núcleo, nomás la cabecita con el núcleo, pero la cola la pierde. ¿Y qué pierde? Las mitocondrias. Hay, por supuesto, alguna vez, capaz que escuchan que alguna mitocondria, no sé, hay trabajos que una mitocondria paterna puede entrar, yo nunca vi una mitocondria paterna en todos mis estudios, pero bueno, entonces, todas las mitocondrias que heredamos son del óvulo de la mamá. Entonces, esas mitocondrias con su ADN son de las ancestras maternas. ¿Qué va pasando? Esta es la forma de herencia. Yo se las cuento primero y les muestro el dibujito. ¿Qué va pasando? Una mujer se casa, tiene hijos varones y mujeres, a los dos les va a pasar el ADN mitocondrial. Pero si las mujeres son las que transmiten ese ADN, porque el varón pierde en la fecundación su ADN mitocondrial, ¿qué va a pasar con los hijos de ese varón? ¿Qué ADN va a tener si ese varón se casa? Va a tener otro ADN mitocondrial, no va a ser el de la abuela. En cambio, la hija mujer de esa familia va a ser, mientras sigan existiendo mujeres, van a seguir pasando ese ADN mitocondrial. No es que estamos discriminando a los varones, porque bueno, tampoco incluimos otro aspecto que es el cromosoma Y, que se transmite de varón, de padres a varones, ¿sí? No lo quisimos agregar porque nos pareció relevante por los hallazgos que tenemos a través del linaje materno y los paternos están un poco en una fase de menor estudio. Pero bueno, las mitocondrias, aparte de haber sido ampliamente estudiadas a nivel mundial, tenemos muchísima información, sabemos, nos
permite determinar el origen geográfico materno más probable, ¿sí? A partir del estudio de esos ADN chiquititos que tenemos en las mitocondrias. Lo bueno que tiene es que no cambia a través de la generación, ¿sí? Prácticamente no tiene cambios. Es decir, esto es un poco lo que les decía yo. Mamá y papá tienen una nena y un nene. ¿Sí? Bueno. Una nena y un nene. Bueno, no importa, voy a hacer. Bueno, acá esta pareja tiene una niña, una mujer. Ellos se conocen, se enamoran, pero le va a transmitir, ¿sí?, su ADN mitocondrial a los dos, ¿sí? Cuando este varón se case con esta mujer, ya este ADN mitocondrial, esta abuela se perdió y va a heredar, están ya los colores, están todos naranjas, va a heredar el ADN mitocondrial de esta abuela, ¿sí? O sea, el ancestral que venía de acá, que venía de esta mujer y que tuvo una nena, que tuvo un varón, perdón, y ese varón no le puede pasar su ADN mitocondrial. ¿Sí? Acá, digamos, desapareció el linaje mitocondrial de esa mujer. Ahora, no desaparece el linaje porque esta mujer tiene un abuelo, un hermano y una sobrina, ¿sí? No desaparece el linaje mitocondrial así por una generación que tuvo un varón. Entonces, como conclusión del ADN mitocondrial, todas las personas que desciendan de una misma ancestra mujer van a tener el mismo ADN mitocondrial. Y nos encanta porque nos permite rastrear para atrás orígenes geográficos, ¿sí? No solo familiares, sino geográficos. Porque existen puntos de mutación que se han fijado de acuerdo a la región geográfica, ya sea Europa, ya sea África, ya sea América, dentro de América, el norte, el sur, Patagonia. Y nosotros podemos determinar el origen geográfico más probable estudiando este pequeño ADN. Por otro lado, otra vez, nosotros no podemos identificar personas, ¿sí?, con ese ADN. No podemos decir, es un caso. Podemos decir, es un pariente que desciende de la misma línea materna de la mujer, ¿sí? O sea, no individualiza persona, sino un linaje materno ancestral, a las que pueden pertenecer muchas personas. Bueno, esto es un lío, solo le muestro para mostrar, volvemos de nuevo. América, último continente en ser poblado. ¿Qué va a entrar? África, donde surge el hombre moderno, nosotros, Homo sapiens, que tiene la mayor diversidad mitocondrial del mundo, ¿sí? Como de acá sale un grupo de gente a colonizar Europa, se lleva una muestra de esto, ¿sí? Y genera a través de los años sus propias variantes europeas. Después se va hacia Medio Oriente, Oceanía, se nos coge el ADN y podemos pasar. ¿Y qué nos llevamos de Asia? Solamente 4 linajes, un X ahí que solamente se encuentran en Norteamérica, ¿sí? Pero los que algunos son 4 grandes linajes que se llaman A, B, C, ¿sí? Esos son americanos. Pero bueno, mucho más complejos porque tienen sus variantes. Cada vez que avanza la tecnología encontramos más variantes y más diversidad. A, B, A2, A3, y eso depende de las mutaciones que se hayan fijado en grupos poblacionales pequeños. Y después se fueron pasando de generación en generación y permitieron identificar poblaciones a veces hasta por su lenguaje, asociado a un lenguaje, porque uno, digamos, genera también una especie de no quiero decir la palabra endogamia, pero es cuanto más nos parecemos, más nos juntamos desde lo cultural, ¿sí? Nos pasa siempre, a todos nos pasa.
Uno comparte su cultura y nos juntamos más. Entonces, fijamos ciertas variantes genéticas, y dices, bueno, esta persona es, qué sé yo, del Chaco, tiene el típico linaje Chaco. Lo que no quiere decir con lo que nos movemos, encontramos por todos lados mitocondrias que son el Amazonas, podemos encontrarlo en Buenos Aires, podemos encontrarlo, ¿sí? Pero sabemos que son del Amazonas, no importa dónde estén. Podemos rastrearlo porque ahí tenemos colegas allá que nos han hecho un mapa, por ejemplo, gigante de Brasil, en Chile, en Perú, bueno, ya hablemos todo el resto que no nos interesa Europa, pero nosotros sabemos de muchos que donantes que tienen linaje europeo y bueno, tenemos que buscar de qué lugar de Europa son. Y están muy estudiados en esas subvariantes. Entonces, a medida que se fue haciendo una migración muy rápida hacia el extremo sur, ¿sí? A veces también perdimos, a veces no, se perdió diversidad. Acá no se ve, pero en Tierra del Fuego, en las poblaciones antiguas y en las actuales, hay solo dos variantes, que es C y D. Es decir, que se perdieron las otras variantes genéticas, es como que a medida que fueron bajando, fueron perdiendo su diversidad. Y no nos olvidemos que el fuego, hasta el 8000, estuvo conectado con el continente, pero otra vez, volvemos al tema de la glaciación, ¿sí? Cuando hubo un periodo glacial, el continente estaba conectado, cuando se derritieron los hielos, si bien estaba por abajo conectado el continente, ya sabemos, después quedó separado del continente y eso hizo que quedó un poco más aislado, pero no desconectados por el canoero, ¿sí? O sea, entonces, les quería contar un poquito de mi historia de conocer, es muy joven, 2018. Arrancamos yo trabajé con un grupo de investigación de la UBA, ¿sí? Cuando me fui de Comodoro, me fui a hacer un doctorado de la UBA y ellos estaban trabajando, haciendo estudios antropológicos en el Popita Italiana, en la población de Buenos Aires. Y yo soy de Comodoro y dije, yo voy a hacer mi estudio en Comodoro. Y hicimos un convenio con el servicio de hemoterapia del Hospital de Comodoro, obviamente pasando por comités de bioética, presentando este proyecto para que los donantes que van a donar sangre voluntariamente, ¿sí? Se les preguntaba si querían participar de un estudio para conocer sus orígenes. Los que decían que sí, tenían consentimiento informado y llenamos una planilla genealógica para corroborar. Después el dato, si no cierra el dato genético o genealógico, no pasa nada. Es un dato complementario que es lindo estudiarlo y saberlo también en la estadística, ¿no? Si uno conoce sus orígenes y coinciden sus orígenes, qué piensa que es y lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano recién? Bueno. Entonces, hicimos este estudio en Comodoro Rivadavia, donde tuvimos muy buena aceptación, la gente estaba así sacándose sangre para donarla a un familiar o un amigo, y decía, sí, bueno, dale, si total me están sacando un montón, y bueno, y ahí después nos completábamos entrevistas y un montón de cosas, lo replicamos entre Leu, porque no está Puerto Madryn. Bueno, Puerto Madryn, es que Bariloche, que nos fuimos un poquito de Chubut, y que esta fue toda la tesis de Irina, que fue Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego estuvimos en 2 localidades, en Río Grande y Ushuaia, pero siempre con la misma metodología, ¿sí? No convocar a la gente a que venga a hacerse un estudio, sino es un poco más lento, ir a los hospitales, a los servicios de hemoterapia y esperar que la gente llegue a donar sangre. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor diversidad, porque
Porque si nosotros convocamos a la gente, va solo a la gente que le interesa hacerse el estudio, o una parte de la población, lo tenemos de diferentes barrios. Entonces los hospitales y una clínica privada, siempre un hospital público, porque son diferentes barrios, y una privada que generalmente, bueno, gente con obra social, tenemos diversidad de genética. ¿Nosotros qué pensamos? Más seguro que un privado. No fue así. No vimos diferencias significativas entre el privado y el público. Así que bueno, estos son los estudios que hicimos en Patagonia y yo me voy a enfocar en el estudio de los linajes maternos, ¿sí? Y quiero que se lleven esta hermosa sorpresa. Estamos hablando de la población en general, cualquier persona que llegó ahí a tomarse una muestra de sangre. Bueno, eso, acá estamos Rosita, acá en ese par un día porque hicimos una donación de médula ósea y participaron, ¿sí son ese par? Ay, no, me dieron los resultados para... No te puedo creer los resultados justo, no, esperen que lo estoy dejando con una intriga, está en otra diapositiva los resultados. Esperen un segundo, no sé por qué está esa. Me quedó una infiltrada, estaba mal. Bueno, miren ustedes. ¿Ustedes llegan a ver el color americano? ¿Cuál es? ¿Qué color? El verde son mitocondrias de origen original, de América. Miren esos porcentajes de poblaciones no originarias, ¿sí? De gente que iba al hospital público y privado de Comodoro. Somos mayoría. Puerto Madryn sería como la más europea, que tiene un 60% de ancestros maternas nativas. Trelew, bueno, un poquito menos, pero es más o menos parecido. A veces es un sesgo de la muestra, puede ser más o menos, pero más del 50%, más de la mitad, ¿entienden? De los donantes. Estamos incluyendo hombres y mujeres, ¿eh? Miren Comodoro, para los de Comodoro, un 73% conservan su ancestría nativa materna. En Río Grande un 73%, muy parecido a Comodoro, y baja un poco en Tierra del Fuego. Pero miren esto, son dos localidades que están a 100 kilómetros de Irina. ¿Cuánto están Río Grande de Ushuaia? Sí, 100 más o menos, Menos de 200 kilómetros. Miren la diferencia, o sea, más del 50% en Ushuaia sigue siendo la tierra. Pero miren la diferencia, 100 kilómetros. Aislado. ¿Ustedes por qué piensan que se puede dar esta diferencia entre Ushuaia y Río Grande? ¿Por qué hay bastante más linajes nativos en Río Grande? Tiene que ver con la gente de Río Grande, llega más por minas, por pesca, ¿sí? Y en Tierra del Fuego llega más por turismo, gente que viene de Buenos Aires, y acá vienen más patagónicos, porque lo vimos por la genealogía, y más chilenos, ¿sí? O sea, la genealogía de hecho, consideramos que Tierra del Fuego, bueno, los chilenos acá me van a querer un montón, es que es un solo paso. La mayoría de la gente es de Chile, una abuela chilena tienen, o sea... Pero esa gente de Chile, ¿qué es genéticamente? ¿Pueblo originario de Chile? Descendiente. Es gente común, gente que nos usamos en la vida y te dice, mi abuela chilena, mi abuela chilena, mi abuela chilena. Tierra del Fuego es un... Tierra del Fuego es todo Tierra del Fuego, ¿sí? Nosotros le pusimos una división Chile-Argentina, ahí sí. Es prácticamente los mismos linajes. Sí. Todos americanos. Sí, no estamos hablando que sean patagónicos. Este verde no significa patagónico, ¿sí? Significa que tienen un linaje nativo de América.
que nosotros por genealogía vemos. Por ejemplo, esto va a decir qué bueno tener la información genealógica de la gente, porque entendemos la información también de dónde viene y entendemos cómo se fundó la localidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Comodoro que había mucho linaje en el norte, pero Comodoro, que soy comodorense, el petróleo movió todo. Hubo una época en que la mano de obra de Catamarca era muy barata para el PF y fueron un montón de catamarqueños. Tenemos un montón de linaje en catamarqueños. Yo no esperé contar azarosamente una donación de sangre, no esperábamos con eso. Y sin embargo se encontró en todas estas poblaciones, excepto en Esquel, que sí son la mayoría patagónicos, y es el que más alto porcentaje tiene de vino Nati. Orgullo. Ellos, pero tiene una explicación. La gente no migró tanto. La gente se quedó en su lugar de origen. Hay gente que no se fue. Y esta es toda gente, ¿viste? Más de paso, por tomar el bien más joven también. Sí, Puerto Pesca, o sea, la fuerza laboral mueve la gente. Miles de kilómetros. Entonces, bueno, es la verdad que nosotros, con estos resultados, nosotros reforzamos muy fuerte Patagonia, porque esto no se da en el centro del país, ¿eh? Estos valores se invierten en Buenos Aires. Yo no les mostré, pero nosotros tenemos en Buenos Aires, tenemos al revés, tenemos un 40%, 30% de nativos y después el resto europeo, más europeos, euroasiáticos, ¿sí? Patagonia conserva una fuerte impronta materna nativo-americana, ¿sí? Ya sea local, sureña, patagónica o también migratoria, porque tenemos una historia también de recibir gente que está buscando laburo, ¿sí? Por supuesto también hay muchos linajes que sabemos que son de Bolivia y Chile, que son los países que mayor migración recibimos. Bueno, hasta acá yo llegué a mostrarle la parte de los resultados de Moderno, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos datos de los resultados de lo que nosotros llamamos ADN antiguo, que es a partir de restos arqueológicos humanos, ¿sí? Nosotros necesitamos también conocer el pasado para entender nuestro presente, ¿sí? Esta herramienta, la genética, es una herramienta más, como puede ser un estudio para estimar, no sé, qué edad tenía, qué datación tiene, si tiene 300 años, 1000 años. Son herramientas que los distintos investigadores o trabajadores nos complementamos, son análisis complementarios de la data. Acá lo que nosotros estudiamos, analizamos, son restos arqueológicos humanos. Trabajamos, por supuesto, con el respeto que toda persona merece. Nosotros, cuando analizamos una muestra de ADN, tomamos apenas un movimiento, un pedacito de diente. No es algo que, digamos, algo destructivo. Esto es parte del repositorio antes de que salga este tema, ¿no? Los individuos que nosotros analizamos son los que han sido rescatados por el grupo de arqueología del CIMPAR, ¿sí? A través, liderado por la doctora Julieta Gómez Sotero, desde que ella, está trabajando, ahora ya se jubiló, y con Silvia Ginte. Ellos trabajaron bastante con las comunidades en este tema. Después vamos a hablar de la
resto óseo, ¿qué hace? Lo levanta, lo manda a peritar como si fuera un crimen, sacaron todo el contexto, queda en las fiscalías por siempre. Si no lo mandan al CENPAD, porque es el único lugar donde se hace el estudio o se debate si lo levantaron ellos, ¿no? Pero bueno, yo después voy a pasar un par de diapositivas que yo les presento a los alumnos, porque yo doy clase en criminalística, ¿sí? Porque ellos van a ser los que acompañan cuando encuentren un resto y van a tener que llamar a las comunidades originarias. Cuando se encuentra un resto, y esto fue una construcción, la ley 160, ¿ustedes la conocen? Bueno, la ley 160, que digamos, no me quiero detener porque voy a pasar un PowerPoint de esto. La ley 160 contempla que ante el hallazgo de restos óseos fortuito, una persona debe denunciarlo a la policía, obviamente. La policía, ante la duda, o sea, si obviamente es un hecho actual que va a estar asociado a tener ropa, no va a estar esqueletizado, si está esqueletizado, tiene un índice, pero si tiene la duda de que no sea actual, va a llamar al CENPAD, a los arqueólogos, pero va a llamar a la Subsecretaría de Cultura primero. Van a corroborar si es antiguo o no, y si los arqueólogos es antiguo, van a llamar a los referentes de las comunidades. No les pasa a ustedes, solo pasa en Marvin, ya lo sé. Por eso queríamos esto parece idílico, pero pasa acá. Pasa en Marvin, pasa acá, todo el valle pasa esto, Gracias, bueno, al trabajo conjunto de los referentes de la comunidad original y las arqueólogas que sancionaron nuestra ley. Esto pasa, no es irreal. Entonces, sí, los arqueólogos no tienen voto claramente, y si cultura y asuntos indígenas, los referentes, los veedores, están de acuerdo en que se rescate, ¿sí? Si no, se protege, porque todos estos restos, ¿qué pasan? La gente pasa, o se destruye y no se lo lleva. Todo. Por eso hay que denunciar cuando se encuentra algo, por más que uno no sepa que es humano, O sea, ante la duda se denuncia, porque la gente se lleva los restos, Entonces, después les voy a hablar un poco de la ley, pero, a ver, es un poco para enfocar quiénes son, de quiénes voy a hablar hoy, porque son ancestros, ¿sí? Estos ancestros son rescatados, están en una nómina de cultura, y han sido restituidos, y hay un consenso para que se puedan hacer estudios complementarios. No es que nosotros encontramos un resto y hacemos estudios genéticos. Pedimos autorizaciones, y si están de acuerdo, desde cultura, el gobierno, por supuesto, están en el CENPAD, catalogados, y están esperando ser restituidos también. Yo me voy a focalizar un poco en las regiones de donde hay restos humanos, ¿sí? Estudiados por el grupo de arqueología del CENPAD, ¿sí? Todos estos fueron sitios arqueológicos, ¿sí? Donde se registró actividad humana, y algunos de ellos se han rescatado restos humanos. Lo que yo quiero marcar acá, que hasta hace 2 años, el sitio más antiguo que se conocía en la costa atlántica, ¿sí? En la costa atlántica, era Arroyo Verde, con 7.400 años, ¿sí? Pero recuerden por qué. ¿Se acuerdan lo que les mostré, lo de la costa y el hielo? Que llegaba a 100 kilómetros más esto. O sea que podíamos tener hasta 22.000 años bajo el agua. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a estudios de restos humanos que se dispersan
no llega hasta abajo, ¿sí? Como verán, no amplié el mapa porque no hay, excepto que, bueno, ahora vamos a hablar de camarones, pero es un tema muy reciente, ¿sí? Ay, chicos, esto es agosto, fue el año pasado el hallazgo de camarones, me voy confundida, fue 2023, el hallazgo, fue un montón de tiempo, no fue lo de la casa. A veces yo hablo porque, ¿qué pasa? Son de las arqueólogas, el trabajo de las arqueólogas, y a veces, Claudio. Ay, lo tenemos a Claudio en la charla, lo tenemos a Lucas. Pero mirá, lo copié, lo pegué ayer en la noche. Bueno, ellas estuvieron en la charla que dieron. Fue algo súper inesperado, fue algo muy tortuoso para todos, porque parece que, claro, estas cosas, y han pasado por historias que me cuentan las arqueólogas, cuando la gente construye, estamos en una tierra habitada por poblaciones cazadoras-recolectoras que estuvieron en todas partes, y hoy en día alguien puede construir una casa y encontrarse con un sitio arqueológico, ¿sí? Entonces, o chenques destruidos y quedaron los restos óseos abajo de capas y capas dentro de cientos de años y quedaron ahí. Bueno, en Camarones, en un momento una familia estaba ampliando su casa y encuentra restos humanos y detiene la obra. Pensándolo del otro lado, también yo lo pienso por la gente que estuvo muy bien y muy respetuoso en ese aspecto. O sea, esperar hasta que vengan a rescatarlos, no los iban a sacar obviamente, pero digo, construimos, hay individuos que tienen nombres de calles de Madrid, Boldi, calle Tehuelche, o sea, son todos denuncias de gente de la construcción. ¿Y cuántos edificios se habrán levantado que no avisaron nunca? Hay que trabajar bien sistemáticamente y por suerte, digamos, en esta zona está el grupo de arqueología y antropología de CENPAC que realmente es un lujo en este sentido. Este mapa es muy feito también. Quería mostrarle nada más los puntos más antiguos del sur. No miren nada de esto, no miren Brasil. ¿A dónde están? ¡Ah! Tienen cosas muy antiguas, sáquenlos. Nada. Quería irme a Patagonia. El sitio, si nosotros miramos costa atlántica, volvemos a costa pacífica, volvemos a Monteverde, ¿sí? En Patagonia. A Chile, a la presencia humana, 1400 en Monteverde, Chile. Hasta el año pasado era Arroyo Verde, pero ¿qué pasó con Camarones? Fue una sorpresa, pensábamos que todo estaba abajo del agua. Y Camarones dio una datación cercana a 10.000 años en el Atlántico. Ahí sabemos que hubo una región que no ha quedado bajo el agua. Vaya a saber cómo era también la geología, si era más alta, ha cambiado, no sabemos si era una zona un poco más alta. Pero bueno, tenemos el sitio más antiguo de Patagonia en Camarones. 10.000 años, o sea que había personas, ancestros viviendo en Camarones hace 10.000 años. Y esto es un registro, o sea, son hallazgos fortuitos, por rescates. ¿Sí? Lo que van a ver acá, esto es un estudio de una colega chilena que siempre lo uso porque no hay mucho hecho en poblaciones actuales, ¿sí? En estudios genéticos de estos que estamos hablando, estos son maternos, ¿sí? De esta región. Y ella estudió Chile desde el norte, ¿sí? Estudió una población pehuenche. Bueno, acá tuvimos que reducir, ¿no? Un poco las poblaciones, como decir mapuche Chile, mapuche Argentina, pero porque eran las localidades. Esta era el Cerro
Cerro Policía, ¿puede ser? Uno era Cerro Policía y no me acuerdo, pero ella tenía unas muestras, esta era una de Chalía, ¿sí? Y de Cahuéscar, descendientes de Cahuéscar, le llaman, obviamente, actualmente. Ah, bien. Este es un mapa de poblaciones actuales, ¿sí? Un estudio que realizó una colega de Chile. Por eso ven muchas poblaciones del lado de la cordillera. Pero además agregó algunas muestras, sí, que son de Argentina. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa, sí, cuando vemos estos son estudios de poblaciones ancestrales de otros colegas, ¿sí? Del norte, ustedes van a ver colores que son otros linajes ancestrales que no son patagónicos, ¿sí? Por eso están en este color pastel, ¿sí? No nos interesa, no los pusimos acá. Pero ustedes ahora van a ver este color negro que corresponde a un linaje típico de Tierra del Fuego. Si lo vemos acá abajo, yo me voy a ir un poco acá para no molestarlos. Voy con la flechita a ver si lo ven. Por ejemplo, este linaje es un linaje que llega hasta Tierra del Fuego y es un linaje típicamente del extremo sur de Tierra del Fuego, ¿sí? de Patagonia. De Patagonia, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, ¿sí? Esto que vemos acá dijimos que eran descendientes actuales. Lo vemos, los llamados tehuelches, que estos son unos individuos de Chalía. Pero esta torta que se ve acá son los individuos ancestrales que nosotros estudiamos de Chubut, ¿sí? Que es, como lo dice su título, es continuidad en el tiempo y en el espacio de los linajes. Estamos encontrando linajes tanto de Chile como de Argentina, que son propiamente de Patagonia, que tienen hasta más de 10.000 años en poblaciones actuales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá en el centro son los resultados generales de los linajes maternos, que cada uno tiene su nombrecito, ¿sí? De las muestras antiguas de cazadores recolectores de Chubut, ¿sí? Lo que vemos es que hay linajes que los vamos a ver en las poblaciones actuales. Este verde lo vemos acá, lo vemos acá, lo vemos un poquito en los pehuenches, ¿sí? Estas muestras, hay muestras de 6.000 años, de 2.000 años, de 3.000 años, de 4.000 años, ¿sí? Estamos viendo que hay una temporalidad muy grande donde sigue estando el mismo linaje patagónico, ¿sí? Y estamos hablando de Chubut. Estamos hablando que Chubut tiene aparte una diversidad muy grande de linajes patagónicos. Tenemos una gran diversidad, ¿sí? Tenemos C1b, C1c y tenemos mucho más, porque esto está reducido. Es decir, tenemos una continuidad de la ancestralidad materna desde hace al menos 9.000 años en nuestra provincia, ¿sí? Con una diversidad genética grande para lo que es Patagonia. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Que nosotros detectamos registros arqueológicos más antiguos en Chubut de 9.000 años. Y esos de 9.000 años también tienen continuidad con la persona que fue a donar una muestra de sangre al hospital de ahora. Conservamos a las mujeres ancestrales en la sangre de la misma provincia de donde provienen los restos arqueológicos. Es un montón. Es un montón. Bueno, estos dos, que son dos mitocondrias, que fue también en la tesis de Irina, estos sí son
2 mitocondrias, que le ponemos nombrecito B212, bueno, a ustedes esto no les interesa, C1, B13, que se encuentra solo solamente se encontraron en Patagonia, en poblaciones actuales. Nosotros pensábamos que eran solo en poblaciones actuales, porque dijimos, bueno, se generaron en poblaciones nuevas, patagónicas, ¿sí? Y nos llevamos la sorpresa que no era así. Esto es un árbol complejo, no lo miren. Tenemos muestras de Río Grande, Ushuaia, San Carlos de Bariloche, como Rivadavia, que tienen este linaje patagónico, pensamos que era actual, y lo encontramos en un individuo de casi 900 años en el barrio Inta de Trelew, ¿sí? Que es el barrio Inta, y otro de 350 años en Gastre. Un linaje que solo se encuentra acá, en Patagonia, y pensábamos que era solamente de moderno. Y se empezó a encontrar en poblaciones que tienen 1000 años. ¿Sí? Este, más viejo todavía, sí, 1200 años. Este es en San Martín. Este linaje era también. Hay una colega que lo encontró en una muestra antigua de Santa Cruz, 1800 años. Esos linajes son patagónicos y tienen, o sea, cuando se estima la temporalidad, se estima que estas mitocondrias se originaron hace por lo menos 10.800 años, ese linaje, ¿sí? Que lo vemos en la actualidad y lo encontramos ahora en 2 individuos antiguos. Y este C1b13 tiene 12.000 años aproximadamente su origen, cuando nosotros creíamos que no lo estamos encontrando en la antigüedad. Sabíamos que tiene un origen antiguo por, bueno, estudios específicos de gente que hace la cronología, pero sabemos que esos 2 linajes persisten, son fuertes y son nuestros. Bien, hasta acá llegamos con el linaje materno, ¿sí? Hasta acá llegamos con las mitocondrias. ¿Tienen alguna duda? O sea, yo les quiero hacer como síntesis. ADN que se hereda de mamá tiene una prevalencia tremenda en Patagonia. Desde el lado de mamá, la región patagónica es nativa americana. Es que tiene un 78%, el que menos tiene un 52%. O sea, la mitad, obviamente es una muestra de personas, ¿no? Pero la mitad de esas personas, más de la mitad, tenía una ancestra mujer nativa americana, ¿sí? Entonces, es un dato súper relevante. Y vamos a algo más específico, algo patagónico, algo nuestro. Tenemos en los individuos arqueológicos ancestrales linajes que nos encontramos en las poblaciones del Chubut, ¿sí? En gente que se fue a donar una muestra de sangre para participar en un estudio. Bueno, voy a invitar a Tabita a que les hable muy cortito de un estudio que hicimos justamente del componente en poblaciones antiguas y modernas, pero de este ADN, del heredado de mamá y papá. Bueno, primero, castellano no es mi primera lengua, pero voy a intentar hablar lo más claro posible, así que más despacio. Laura nos contó un poco sobre las lineajes maternas, ¿no? Que son básicamente, o sea, si yo fuera a poner algo... Paterno, yo dije paterno. Linaje materno, sí. Pero si yo fuera a pensar en esto desde un punto de vista, pues, un poco más, no hablando de células, de ADN, yo diría que, bueno, lo que pasa aquí es como si fuera una fotografía del pasado. Es decir, este individuo tiene un ADN que es exactamente igual a la primera mujer que fue su ancestral. Entonces, como si nos hubiéramos tomado una foto y esa foto fuera pasando a lo largo del tiempo, o sea, se pudiera ver lo más antiguo que hay. Cuando se habla de ADN nuclear, que es el ADN que está en el núcleo de la célula, la historia es un poco distinta. Es decir, si este individuo básicamente es una mezcla de todos los otros que han existido antes de él, es decir, este individuo
es como un libro que ha sido escrito por todos sus ancestrales. El ADN se va mezclando, se va combinando, se va cambiando, hasta que llega este individuo, que es básicamente una mezcla de todo lo que ha pasado en nuestra genealogía. O sea, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, hasta 15.000 años, en el caso de los pueblos originales, cuando llegaron a América. Entonces, o sea, la cantidad de información que hay en una persona, cualquier una de nosotras, es muy grande. O sea, con nuestro ADN podemos intentar contar una historia que muchas veces no está escrita, ¿no? Del punto de vista en libros o en sitios así. Lo que nos hemos dedicado a hacer, es decir, personalmente, o sea, yo vengo estudiando hace muchos años, es intentar entender la variabilidad, o sea, la historia de los pueblos originarios de América, desde México hacia Patagonia. Entonces, soy brasileña, o sea, mi foco es Brasil, por cuestiones regionales, pero claro, no se puede entender un pueblo sin hablar de otros, ¿no? Porque son todos, o sea, desde el punto de vista evolutivo, pueblos hermanos dentro de América. Bueno, entonces, pues, en este sentido, como enseñó Laura, miramos a los tehuelches históricos, o sea, tehuelches huesos de tehuelches ancestrales, y los comparamos con lo que tenemos de otros sitios. O sea, que los tehuelches, estos tienen entre 2.000 y 1.000 años de antigüedad, o sea, son los ancestrales de ustedes. Pero también teníamos estos individuos que eran mapuche tehuelche, que Laura ha estudiado mucho. Entonces podríamos comparar, es decir, los genomas de estos individuos, o sea, el ADN de este individuo de 2.000 años con el ADN de los mapuche tehuelche, de los mapuche de Chile, de los pueblos de Amazonía y de los pueblos de otras partes de América, para intentar entender, o sea, directamente entender bien cómo fue la historia, cómo se pobló y cómo se relacionan los pueblos dentro de América. Bueno, esa es una gráfica científica, pero lo bueno es que es en colores, así se puede explicar bien. Este celeste, aquí, es el genoma de los antiguos tehuelches. Este morado es el genoma de los mapuches chilenos de hoy, que están al otro lado de la cordillera. Estos individuos azules, verdes, son los otros indígenas de América. O sea, se ve claramente que los tehuelches son únicos desde el punto de vista genético. O sea, no hay ningún otro pueblo desde Chile hacia México que se parezca a los tehuelches. Entonces, tenía una historia como tehuelches per se antiguos. ¿Sí? Bueno, los mapuches tehuelches de esa región del Atlántico, o sea, lo pusimos como atlánticos, son exactamente una mezcla entre los tehuelches, que no existe más como una población viva, no, o sea, como entera, como que habla la lengua, y los mapuches de otro lado de la cordillera. Entonces, eso es muy interesante porque, o sea, todos saben que ustedes son mapuche tehuelche, ustedes se dicen mapuche tehuelche, pero eso está tan claro en el ADN, o sea, que grita, es decir, tiene este componente antiguo y tiene este componente, son ustedes que son mapuche tehuelche, o sea, que heredaron, o sea, de las letras esas que están en el libro, ustedes heredaron todos los puntos ancestrales de los tehuelches, o por lo menos 60%, pero también su genoma cuenta la historia de los mapuches. Entonces eso es increíble, o sea, desde el punto de vista de conocer una población solo con base en el genoma, porque tenemos que pensar así, es decir, esa es una evidencia del genoma, es decir, está escrito en cada uno de ustedes. Y eso desde el punto de vista evolutivo y genético es increíble, que se vea algo así tan claro. Es decir, que un pueblo lleve dentro de sí una población que ya no está más, por lo menos desde el punto de vista entero, ¿no? Pero que también, o sea, se mezcle con otra que está cerca, pero es relativamente distinta. Esto es un resultado que a mí me sorprendió muchísimo por la claridad. Es decir, porque yo esperaba, obviamente, porque la historia siempre es la primera base, o sea, nosotros no estudiamos los genomas aislados.
Nosotros siempre hablamos con los pueblos, vemos la historia, pero claro, es decir, podrían ser más similares. Por ejemplo, los tehuelches podrían ser más parecidos con los de La Pampa, con los charrúa, pero parece que no. Parece que de hecho fue un pueblo que evolucionó en esta región por 15.000 años, por lo menos. Entonces, muy distinto y pues que sigue vivo y muy vivo a través de ustedes, ¿no? Entonces, corto, era eso que quería decir. Y son resultados, de hecho, yo estudio poblaciones de América hace muchos años y eso es fantástico. Es decir, lo que vimos aquí casi no se ve en el resto de América cuando se habla de pueblos indígenas. Entonces, es un gran resultado de resiliencia, ¿no? Y de supervivencia de los pueblos antiguos en las poblaciones actuales. Ahora. Bueno, después de haber tratado este tema tan interesante y tan denso también, tan fuerte, a mí me tocó el postre. El postre siempre es lo más livianito. Pero yo particularmente les voy a hablar de un inocente perrito que fue parte de pueblos originarios. No dulce, postre. Aquí denominamos, cuando necesitábamos un nombre para denominarlo, le pusimos Huachen. Después me explicaron que Huachen hacía escritos incorrectos, que debía escribirse con W, me corrigieron la gente de Sarmiento justamente. Pero bueno, como lo tenemos publicado así, arrastramos el error y simplemente lo que hacemos es explicar. Bueno, no lo escribimos correctamente, no voy a decir un pero bueno. Nuestros años de trabajo en el Bajo de Sarmiento, logramos reconstruir más o menos, seguramente está equivocado, realmente está equivocado, un escenario que fue más o menos así. El Bajo de Sarmiento estaba todo cubierto con un gigantesco paleolago, que cubría todo lo que es la actual ciudad de Sarmiento, todos los dos lagos. Ese paleolago lentamente empezó a descender, se liberaron las laderas, que es donde habitaron las primeras ocupaciones. Hace unos 2000 años descendió alrededor de 10 metros sobre los niveles de los lagos actuales. Poco después desciende de todo, se forman los dos lagos actuales, el Munster y el Colehuapi. Hay un nuevo descenso más tardíamente, hacia alrededor de 1000 años, y un nuevo ascenso hacia los niveles actuales y la sequía que estamos viviendo hoy, ¿no? Ese sería más o menos el escenario. En ese escenario, desde hace al menos 5000 años, la gente estaba viviendo en el bajo. En ese primer momento, la gente vivía en las laderas, en el fondo estaba el lago. La gente vivía, eran sociedades de cazadores, recolectores nómades, con mucha movilidad, también continuamente. Una economía basada en la caza de guanaco, es algo típico para acá, para todos los sitios de Patagonia. Pero alrededor de los 1500 años, cuando bajan y se forman los dos lagos, se empieza a desarrollar hay un cambio grande en la sociedad. Los sitios son mucho más grandes, tienen estructuración interna, tienen como divisiones adentro. Todo eso nos habla de sociedades que están más tiempo quietas en el lugar, o sea, reducen su movilidad. Esto se ajusta con la utilización muy fuerte de la pesca. Ustedes saben, los lagos son muy productivos en términos de pesca, empieza a aprovecharse fuerte en ese momento, con desarrollo de una tecnología específica para ese fin, peso de red, arpones, toda una tecnología destinada a eso. Y asimismo aparecen toda una serie de otros artefactos que nos hablan de este cambio, ¿no? Aparecen placas grabadas, aparecen molinos, aparece cerámica, que hasta el momento no existía. Hace unos 250 años, más o menos hacia el siglo XVIII, estamos estimando, llegan los primeros caballos de origen europeo, no sabemos en forma directa o indirecta. Estos pueblos cambian su forma de vida, utilizando el caballo, empiezan circuitos de movilidad mucho más grandes, comercio a gran escala, cierta producción excedente, seguramente más complejidad social. Y es esa sociedad que son prácticamente los abuelos o los bisabuelos de ustedes.
Luego de eso, el servicio bien conocido, la conquista militar, el despojo de tierras, ya han hablado ustedes y conocen muy bien, conocen por experiencia directa. Bueno, en ese contexto, estudiando justo antes de la llegada de Caballo. Bueno, esta es la publicación que nos sacamos, son todos los autores, no es un trabajo que haya hecho yo solo, trabajamos un montón de gente. Hay gente de la Universidad de Comodoro Rivadavia, hay gente que está en Esquel, bueno, somos una serie de autores. Como decía, encontramos restos, está faltando, de un perro, empezamos a estudiar los antecedentes, descubrimos, nos fuimos enterando que en Patagonia había una discusión acerca si los perros eran americanos o eran perros introducidos por los europeos. Había una discusión porque los primeros viajeros no mencionan perros y recién empiezan a aparecer después de que hubo varios viajes, entonces estaba la duda si esos perros lo habían tomado de los europeos o no. Nosotros, bueno, después de hablar de economía. Recientemente, prácticamente cuando estamos haciendo el trabajo, algunos colegas, Luciano Venancio González, publicó una serie de sitios arqueológicos, son lo que es esas estrellas rojas que ven ahí. Acá en la zona de Huayteca. Acá, en el archipiélago de los Huaytecas. Acá el límite entre Santa Cruz y Chubut y Río Negro. Sierra Chata. Y uno para este lado, bueno, está Río Negro, se llama Costa Río Negro. Se encontraron perros que claramente eran americanos, por lo cual el primer dilema estaba solucionado. Efectivamente, ya había perros previos a la conquista. Y bueno, en ese contexto encontramos este otro, el Bajo de Sarmiento, como decía, que le denominamos Bachen. Ahí está. Bueno. La zona de Sarmiento, sobre todo esto es en la orilla del lago Coreguapi. Es el lago que está seco, hay una erosión terrible. Continuamente los pelos se están moviendo. De hecho, habíamos, ya alcanzan a ver, como a los bordes de un arroyo, corre ahí un arroyo, Sarmiento. Entonces, nosotros habíamos estado acá 6 meses antes de ir al verano. Cuando volvimos a encontrar que está todo abierto y es donde encontramos los restos de este perro. Está bastante desparramado, después hicimos un trabajo y lo pudimos reconstruir, aparentemente el perro estaba en posición equivocada, digamos, más o menos de los perros. No pudimos determinar si había habido un enterratorio del perro o simplemente quedó ahí, de todos los restos sedimentos que había volado. Y lo que sí pudimos hacer es datarlo. Nos dio una antigüedad de 300, más o menos 30. Esto tiene después un ajuste, con una curva, una cosa técnica, que a veces nos simplifica las cosas y a veces nos complica. Pero que nos estaría dando que el perro podría estar entre 1500 y el 1600 más o menos, o bien en algún punto cercano al 1650. ¿Cuál es el problema de por qué hacer estos cálculos tan finitos? Porque acá, en 1519, tenemos los primeros españoles en la costa patagónica. Magallanes en Puerto San Julián. ¿En qué lugar San Julián? ¿Perdón? ¿En qué lugar? Esto es en Puerto San Julián. Santa Cruz. Por lo cual, este elemento nos queda a mitad de camino. La primera mención de perros, de parte de los viajeros, que está acá, Francis Drake, pirata Drake, en 1578. Por lo tanto, quedaba la posibilidad todavía de que este perro sea realmente
un perro de origen europeo. Más allá de que ya había americanos que trataron de comprarla. Bueno, un poco la pregunta esa. Un perro de unos 50 centímetros de cruz, el lomo, 20 kilos de peso, unos 60 centímetros de largo más o menos, de 2 años de edad, un macho era. Bueno, esto se sacaron una serie de cálculos que se pueden hacer a través de los huesos. Un perrito así, más o menos. Se quedó con cara asustada, no le gusta que se pueda es así. Bueno, hasta acá, bueno, iban más o menos encajando en las problemáticas, digamos, relativamente normales de este tipo de hallazgos. Podía haber sido un poco novedoso si no fuera porque los colegas se nos adelantaron y demostraron que había perros americanos antes, así que nos sacaron una sorpresa. Pero nuestro Watson tenía otra sorpresa. La sorpresa es que empezamos a analizar los huesos del animal y notamos, como algunos se habrán dado cuenta, que la apófisis de la vértebra, o sea, la parte de arriba de la vértebra, en muchas de ellas, sobre todo las lumbares, las de la espalda, están torcidas. Fíjense, esto es muy notable. ¿Sí? Fíjense eso. Quizá que esta otra. Y algunas de estas además estaban aplanadas. Bueno, esto está generando esta cuestión. Lo que hicimos fue hacer tomografías de estas vértebras y también radiografías. Creo que ahora no se nota tanto, voy a pasar a las radiografías que creo que son muy claras. Ahí está un poquito más clara. Dice particularmente esta, acá se nota con más claridad. ¿Ven que la parte externa es mucho más gruesa que la externa? Si no, acá en esta impresión lo nota mejor. Esta es gruesa y esta finita. ¿Por qué es esto? Porque esto se produce cuando durante la vida del animal recibe una presión muy grande, entonces el hueso se fortifica por adentro. Es una cuestión que en medicina hay que estudiar, ¿no? También en veterinaria. Bien, ¿cuál podría ser la...? Bueno, en principio se nos podría descartar que hubiera sido una causa post-mortem, una causa de problema de peso, de segmento, cosas así. Podríamos descartar que fuera una enfermedad. Fundamentalmente descartábamos la enfermedad para hacer una enfermedad. Primero porque consultamos con veterinarios y dijeron que no existía como patología. Por otro lado, afectaba solamente estas vértebras, es decir, solo las vértebras del lomo. Solo estas están deformadas. Hasta acá. Desde la primera que tiene, se me fue un poquito la mano, algunas de las que van con las costillas, ¿sí? Torácica, algunas de estas tenía un poquito de formación, pero las que tenían formación en serio eran estas. Alaska, por ejemplo, los perros que se utilizan casi un poco más a la actualidad, y se habían estudiado las deformaciones que se producen. Pudimos comprobar que eran exactamente lo mismo. Fíjense, el perro con la carga, los pueblos Newton principal, lo utilizaron con mucha frecuencia, común. Incluso los exploradores del África lo utilizaban también por su utilidad, ¿no? Fíjense que no es un perro muy grande, es un perro más o menos del mismo tamaño del que hablábamos, un animalito de unos 50 centímetros. Y en otro caso, esta señora llevando su carga y el perro llevándola. Bueno, hay algunas otras fotos de esto. Bueno, también entonces los en el viejo mundo ya se había trabajado temas que nosotros teníamos una referencia, que para saber lo que era completamente y es completamente novedoso,
es que esto lo hayamos encontrado en Patagonia. Después, con esto en la cabeza, o sea, con el diario del lunes, empezamos a leer las crónicas un poco más de detalle y encontramos alguna cosa que en estos primeros viajeros algo podían estar diciendo. Esto es 1780, esto es la época de caballos, bastante antiguo, Puerto San Julián. Habla de un grupo que no tenía caballos, que perdió los caballos ocasionalmente, entonces utilizaban los perros, utilizaban carne. Hay otro viajero anterior, John Navarro, 1670, que no llega a decir que los perros eran de carga, pero da como vuelta a todo alrededor. Hay unos faros de pie que estaban atados a los perros están metidos por esa correa. No dice exactamente que lo utilizaban como carga, pero está ahí. Está ahí. Viéndole ganas, ahora que sabemos. Bueno, finalmente llegamos a que sabíamos que en tiempos históricos los perros funcionaban como ayudantes de casa, funcionaban como animales de cuidado, de guarda, incluso como animales de compañía, faltero, digamos. Pero ahora podemos agregar que, al menos en el momento histórico, también funcionaron como animales de carga. Y ahí nos quedan una serie de preguntas para continuar este tema. La que esperamos responder, y teníamos esperanza de poderla responder con el resultado del trabajo de los chicos de genética, era si un perro europeo o americano. No son concluyentes los resultados, realmente formar, nos quedamos con la duda. Los resultados son interesantes, pero viejos. Así que no, por el momento no podemos tirar nada. No sabemos, estamos con la duda. Sí es interesante que no se parecen estos perros a los perros de Norteamérica. Son distintos genéticamente. Hasta ahí nomás a lo lejos. Seguimos con la duda. ¿Puedo decirlo norteamericanos, no? No, en serio, para no alargar un resultado que no sabemos, sabemos que sí, son distintos los perros de Norteamérica, sí, pero estamos parados ahí. Bueno, acá nos pregunta, bueno, si esto es un fenómeno frecuente, justo agarramos el único caso, puede era esto, si era una práctica común, justo agarramos el único. Es raro cuando la arqueología agarra un caso único, rarísimo. Pero podría pasar. Nos queda también preguntarnos desde cuándo. Este lo tenemos, como decía, hace 300 años que tenemos este contacto. Pero no sabemos si en la antigüedad no se estaban usando de la misma forma. Incluso sería más esperable en ese momento de mayor movilidad utilizar más los perros de carga. Pero bueno, no lo sabemos. Todo un tema para seguir. Y también, ¿cuál es el impacto? A ver, ¿cuánta carga puede dar un perro? ¿Cuánto ayuda eso? Es una pregunta que, aunque parezca simple, ¿cuánto puede dar un perro de carga? Un perro pesaba 20 kilos, no puede cargar más de 2, 3, 4 kilos. Pero a lo mejor eso es mucha ayuda. Si uno quiere moverse mucho, es mucha ayuda. Pero bueno, estamos tratando de establecer la Tenemos un grupo más son 4 o 5 más que tenemos, algunos de los cuales no teníamos los perros enteros, teníamos huesos aislados. Por genética podemos sacar que eran perros y tenemos 4 o 5 perros más, pero no están completos de eso, así que esto no lo podemos tomar en cuenta. La idea es seguir buscando y tratar de encontrar, tener la suerte de encontrarlos completos como encontramos este. En la mayor parte de los casos lo que aparecen son los huesos sueltos. Como decía, una zona muy erosiva, con mucho movimiento, un viento terrible. Pocas veces tenemos la suerte de encontrar esto completo. Justamente lo que estábamos observando, lo que pudimos observar incluso con los restos que aparecían aislados, es que esos restos muy rara vez están dentro del sitio arqueológico, están dentro del campamento. Lo cual es lógico, si fuera un animal,
no enterrás lejos. Y eso siempre complica nuestra búsqueda, por eso lo buscamos adentro. Ahora, con esa información, estamos intentando buscar por los alrededores también, 40, 50 metros, una cosa así. Con la idea de quizás así logremos ampliar la muestra. Ver cuán frecuente era este fenómeno. Bueno, y ya que estamos en una colección privada, encontramos restos de 2 perros que probablemente tengan algo de formación, pero tenemos que ver con ellos, lo vimos superficialmente. Así que es solo para empezar.